equipo de corderitos ha preparado para el día de hoy un canto. Lámpara que alumbra como un faro en la tempestad, espada de dos filos, espejo la Biblia es, bendito libro de mi Dios, tú eres para mí, semilla que germina cuando entra en mi corazón, cual carne y leche hará crecer a todo el que la lee, el agua que nos limpia y nos da la seguridad que Cristo es nuestro Salvador, la Biblia es para mí. Como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, y hasta penetra hasta cortar el alma y el espíritu, la intención de los pensamientos y la intención del corazón. Hebreos 4:12. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo se va, luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1:22-25. Lámpara es antes tu palabra, impera mis caminos. Salmos 19:105. Hola hermana, le quiero compartir un texto y dice: porque cuando desciende de los cielos la lluvia, la nieve, y no vuelve allá, sino que riega toda la tierra y la hace germinar, y da semilla al que siembra y pan al que come. Él respondió y dijo: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16. Pero sed hacedores de la palabra
y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque el que se considera a sí mismo se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo olvidadizo, sino hacedor de la obra. Ese será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1, 22 al 25. Porque como desciende de los cielos la lluvia, la nieve, y no vuelve allá, sino que riega toda la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Isaías 55:10. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2. Dulce, Aminuca. Salmo 119, 103. Él respondió y dijo: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, hasta penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Hebreos 4:12. No es mi palabra como juez, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Jeremías 23:29. Dios les bendiga, hermanos. El grupo de amigos trae el siguiente texto para ustedes. Tenemos también la palabra profética más segura, la palabra de quien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19, 20, 21. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, los que nos escuchan por este medio. Pues hoy en esta tarde vamos a compartir la palabra de Dios. Reciban bendiciones de la Iglesia Plantíos de Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos 17:30. Y dice así la palabra de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, creo que desde ese tiempo Dios ha pasado por alto la ignorancia del hombre, pero hoy manda. Es un mandamiento de Dios, un mandato divino. Hoy Dios exige al hombre verdadero arrepentimiento. Dios desde el Antiguo Testamento les ha hablado a su pueblo que ellos se tenían que arrepentir porque venía un juicio a la tierra. Si vemos, amados hermanos,
No olvidemos que la tierra ha tenido tremendos juicios por causa de no arrepentirnos. Esta tierra ya fue destruida por causa de un diluvio, porque la gente no se arrepintió. Esta tierra ya fue destruida. Vemos en Sodoma y Gomorra cómo fue destruida esta ciudad por causa de la maldad. Una generación entera pereció en el desierto por no arrepentirse. Israel en cautiverio por no arrepentirse. Este es un mensaje urgente, hermanos. Dios nos está hablando. Dice la palabra en Lucas 13:3. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Y el Señor les dice: os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceremos igualmente. Yo pienso, hermanos, que desde cuando vino Jesucristo al mundo a morir por cada uno de nosotros, hoy en este tiempo ya no hay ignorancia, sino hay incredulidad, indiferencia, dureza en el corazón del hombre. Es por eso que el Señor, hermanos, nos advierte. Dios nos está advirtiendo de lo que vendrá a la tierra. Que todo hombre tenía que haber un cambio total en su vida, en su mente con respecto al pecado. La palabra de Dios nos dice en Mateo 3:1-10. Gloria a Dios, aleluya. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista proclamó que la humanidad necesitaba arrepentirse. Juan les decía a aquellos reunidos que se arrepintieran, que el reino de los cielos se ha acercado. Dios quiere que usted y yo seamos parte de ese reino, pero tenemos que arrepentirnos. El arrepentimiento es un requisito necesario para la salvación. Ninguna persona puede ser salvo sin verdadero arrepentimiento. Les decía Juan el Bautista que se arrepintieran. Que en estos tiempos, hermanos, es tiempo de cambiar nuestras actitudes personales hacia Dios y hacia los demás. Es tiempo de ordenar nuestras vidas con Dios. Tiempo de un cambio completo en el pensar y en el actuar. Como cristianos, hermanos, tenemos que marcar la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Pero si vemos en la palabra de Dios en el versículo 7, al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautizo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Juan en su mensaje, hermanos, los confrontaba. Muchos no querían, no les gustaba, porque mucha gente no quiere escuchar, ¿verdad? Que como les hablaba Juan el Bautista, generación de víboras. Mucha gente quiere que le hablen bonito, quieren escuchar cosas bonitas. Pero dice la palabra de Dios que los fariseos venían para ser bautizados por él. Pero Juan el Bautista les decía: ¿qué evidencias dan de que se han arrepentido? Hermanos, nosotros como cristianos tenemos que reflejar. Nuestro cambio se tiene que ver. Por eso les decía Juan el Bautista: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento.
Tenemos que cambiar nuestras actitudes. Una actitud diferente en su comportamiento. El hombre tiene que comportarse porque conoce la palabra de Dios, porque es instruido en la palabra de Dios. Pero dice el versículo 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Fíjense cómo, hermanos, ellos se escudaban. Ellos decían, no necesitamos arrepentimiento porque venimos, ¿verdad?, del padre Abraham. Creemos, el padre de la fe. Tenemos fe. No necesitamos arrepentirnos. Hoy muchos decimos, no necesitamos arrepentirnos. Porque yo soy predicador, no necesito arrepentirme. Porque soy pastor. No, hermanos. Fíjense, hermanos, querían vivir una vida diferente. No importaba el cambio que hubiera en sus vidas. Pero Dios dice, yo quiero cambios. Cambios quiero, dice el Señor. Gloria a Dios. Si no damos frutos de cambios, hermanos, no demuestra nuestra salvación. Porque el verdadero arrepentimiento no viene del alma, sino del corazón, del Espíritu. Y es motivado por el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios que cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Gloria a Dios. Pero dice el versículo 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El hacha representa el juicio de Dios. Viene un juicio a la tierra y todo lo que estamos viviendo hoy no es nada. No es nada a comparación de lo que viene, hermanos. Estamos preparados para ese juicio porque vamos a ser juzgados según nuestras obras. Vemos en Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús comienza su ministerio, Él predica sobre el arrepentimiento. Qué importante, hermanos, qué importante es. Hoy en estos tiempos que estamos viviendo, el hombre se tiene que arrepentir. El hombre se tiene que humillar delante de Dios. Hoy más que nunca, hermanos, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de comportarnos. Marcos 1, 14 y 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Muchos decimos, cree en el Evangelio, pero no decimos, arrepiéntete primero y cree. Hay gente que va a la iglesia y no se ha arrepentido. Gente que lee la Biblia y no se ha arrepentido. Hay personas que sirven en la iglesia y no se han arrepentido. Cuando Dios comisiona a los 12 discípulos para que salieran a predicar, y Jesús le dice, prediquen el arrepentimiento a todos los hombres. Pero vamos a ver ahora qué es el arrepentimiento. Es una palabra griega, metanoia. Significa tener un cambio de mentalidad,
un cambio de opinión, un cambio de actitud. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Una renovación mental, un cambio de mente. Ya no pienso como pensaba antes. Ya no hago lo que yo hacía antes. Jesús dijo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos. Es lo que el Señor quiere, hermanos. Misericordia quiero, dice el Señor. Porque la persona que está en Cristo, nueva criatura es. Cuando nosotros, hermanos, recibimos a Cristo, venimos a Él, le pedimos perdón. Hay un cambio, empieza a haber un cambio en la mente. Empieza a haber un cambio en tus actitudes. Gloria a Dios, aleluya. Nos dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 7, 9, 10. Pablo aquí, ¿verdad?, le dice a la iglesia de los Corintios: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, porque ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Fíjense, hermanos, pero aquí nos está hablando de dos clases de arrepentimiento. Aquí está hablando de dos tipos de arrepentimiento. El arrepentimiento que produce salvación y el arrepentimiento que produce tristeza, según el mundo. Y esta produce muerte. Vamos a ver, hermanos, estos ejemplos. El ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver los ejemplos del arrepentimiento. Arrepentimiento falso y el arrepentimiento verdadero. Aquí en la palabra de Dios, nos dice la palabra de Dios en Judas, Mateo 27:3, y nos habla de Judas Iscariote. Mateo 27, nos dice la palabra de Dios: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Qué tremendo, hermanos. Judas fue uno de los discípulos de Jesús. Pero para Judas el dinero era muy importante, ¿verdad? Judas pensó que Jesús se iba a salvar, como muchas veces. Pero cuando esta vez, ¿verdad?, dice que él lo vendió a Jesús, ¿verdad? Lo traicionó. Entonces dice que arrepentido él fue, dice, y devolvió. Pero vemos que ese arrepentimiento, hermanos, fue falso. ¿Por qué? Porque él no buscó a Jesús primeramente. Judas tuvo muchas oportunidades para ser salvo. Pero no fue con la persona incorrecta, ¿verdad? Cuando llega y les dice:
Yo he entregado sangre inocente. Según vemos, su arrepentimiento fue remordimiento que él sintió en ese momento. El remordimiento y la culpa, hermanos, lo llevaron al suicidio. Muchas personas, hermanos, muchas personas vemos que por la culpa, por el remordimiento, se quitan la vida. Cuando están tristes, cuando se sienten culpables por algo que hicieron. Muchos hemos visto, ¿verdad?, que se quitan la vida, muchos mueren, muchos se ahorcan. ¿Por qué? Porque el mundo les produce esa tristeza, ese remordimiento. Muchas veces nosotros nos hemos sentido culpables, pero no vamos a Jesús. Pero no vamos con un corazón arrepentido hacia Él. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Judas no se arrepintió. Dice la palabra de Dios que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios, hermanos, es tan bueno, porque si confesamos nuestros pecados, dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Pero aquí vemos otro caso, ¿verdad?, del arrepentimiento falso. Vemos a Saúl en 1 Samuel 15, 24, 30. 1 Samuel. Nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Saúl, hermanos, fue el primer rey de Israel. Pero Dios aquí le da una orden a Saúl. Y le dice, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Sí. Dios le pide que destruya a Amalec. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le pidió que destruyera a Amalec? Amalec, hermanos, es un demonio, es un espíritu que se levanta para obstaculizar los planes y propósitos de Dios. Es figura de nuestras luchas diarias con el mundo, la carne, el pecado. Pero vemos aquí que Saúl no cumplió la orden que le dio el Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios te ha dicho, destruye el pecado en tu vida? Pero somos tan necios, ¿verdad?, como Saúl. No hacemos caso a la voz de Dios. A veces destruimos los pecados más grandes, más visibles, los que se pueden ver. Pero los pecados pequeños los escondemos en nuestro corazón. Y ahí anidan, hermanos, en nuestro corazón. Y son un obstáculo para nuestro crecimiento espiritual. Saúl, hermanos, admitió que falló. Pero me llamó la atención aquí porque dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y sus palabras, porque temí al pueblo, culpa a otros, y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Saúl, hermanos, está pidiendo perdón a Samuel. No a Dios. No va a Dios, que es a Él el quien ofendió. Es a Él al quien le fallamos muchas veces cuando no obedecemos.
Muchas veces estamos, ¿verdad? Como otras iglesias, la iglesia católica. Cuando va uno con el Padre a confesar el pecado. Cuando va uno con el sacerdote a confesar los pecados. Fíjense, hermanos. Entonces Saúl aquí le pide perdón a Samuel y no a Dios. Muchas veces culpamos a otros de lo que nos pasa. Y decimos, por su culpa, ¿verdad? Me fui de la iglesia. Por su culpa de esta persona no puedo levantarme. Y empezamos a buscar culpables como lo hizo Adán y Eva en el huerto. Es que la mujer que me diste, es que el varón que me diste. Y empezamos nosotros, ¿verdad?, a buscar culpables de lo que nos pasa. Pero cada quien, hermanos, es responsable de sus actos. El verdadero arrepentimiento no culpa a nadie. Cada quien nos hacemos responsables de nuestros actos. Saúl no se arrepintió. Saúl fue vencido por su pecado. Si nosotros, hermanos, no vencemos el pecado te vencerá a ti. Y vemos el resultado, ¿verdad? Un amalecita acabó con la vida de Saúl. Qué tremendo. El arrepentimiento falso. Muchas veces decimos, ay, esa persona está muy arrepentida. Porque siempre lo vemos humillado, porque siempre viene a la iglesia, porque siempre busca a Dios. Los fariseos hacían lo mismo. Pero no fueron aprobados por Dios. Ellos diezmaban, los fariseos diezmaban, los fariseos oraban, ayunaban, estaban siempre en el templo. Pero esos no son frutos de arrepentimiento. Muchas veces nos podemos confundir, nos podemos nosotros mismos, ¿verdad?, engañar. Porque la persona llora, porque la persona, ¿verdad?, viene, porque la persona siempre está orando, siempre está ayunando. ¿Es una persona arrepentida? No. Amén, gloria a Dios. Son arrepentimientos falsos. Pero vamos a ver, hermanos, el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento trae convicción de pecado. El verdadero arrepentimiento transforma y cambia. El verdadero arrepentimiento es mostrar frutos dignos. El verdadero arrepentimiento es aquel que confiesa su pecado a Dios para recibir el perdón. El verdadero arrepentimiento no solo nos lleva a reconocer nuestras faltas y errores, sino también a restaurar todo lo que hicimos delante de Dios y delante de los hombres. Y vamos a ver un ejemplo de este verdadero arrepentimiento, de un corazón contrito y humillado delante de Dios. Es lo que Dios se agrada, hermanos. Dios ve tu corazón, cómo tú vienes delante de Él. Si verdaderamente tu arrepentimiento es genuino. Vamos a ver en 2 de Samuel 12, 7, 3. La palabra de Dios, hermanos, nos dice, nos cuenta, ¿verdad?, la historia del rey David. El rey David, hermanos, cometió muchas faltas, ¿verdad? David mató a Urías, ¿verdad?, el esposo de Betsabé. Dice que cuando ella quedó embarazada para cubrir su pecado, pero cuando el profeta Natán confrontó a David sobre su pecado, él reconoció que había fallado, no culpó a nadie. Él no culpó a nadie, hermanos.
Pero vemos, hermanos, en el Salmo 51:1, cuando él, ¿verdad?, dice esas palabras. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Fíjense, hermanos, qué oración, ¿verdad? Qué arrepentimiento de David podemos ver aquí. Él pide misericordia. Él reconoce y confiesa su pecado. Lo que Saúl nunca hizo. Hermanos, vemos aquí, ¿verdad?, que el pecado, hermanos, más que transgredir un mandamiento, es destrozar el corazón de Dios. Mis amados hermanos, no importa cuán grande sea tu pecado, si vienes a Él en humildad, reconociendo nuestras faltas, reconoce que le hemos fallado, Él nos perdona. Él perdona, hermanos. Pero vamos a ser sinceros con el Señor. Y vamos a ver, hermanos, otro ejemplo. En Lucas 19:2. Y nos habla de Zaqueo. Zaqueo, hermanos, fue un publicano rico, recaudador de impuestos. Era odiado por todo el pueblo. Pero un día tuvo un encuentro con Jesucristo. Entonces Zaqueo dijo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si alguno he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. Este es el verdadero arrepentimiento, hermanos. Esto es el verdadero arrepentimiento como Zaqueo. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, todo es cambiado. Porque Dios cambia, Dios transforma las vidas. Hay un cambio que se nota. Gloria a Dios. Porque vemos, ¿verdad, hermanos?, que el ladrón, si está arrepentido, tiene que devolver lo que robó. Porque ahí se va a ver su verdadero arrepentimiento. Y esto es lo que Zaqueo hizo. Vemos en Hechos 19:18, nos dice la palabra de Dios: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Fíjense, muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Hechos 19:19, asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. En ese tiempo, ¿sí? ¿Cuánto dinero, verdad? Costaban esos libros de hechicería. Pero ellos dicen que los quemaron, los destruyeron. ¿Por qué? Porque se habían arrepentido. Porque ellos querían cambiar su vida. Porque ellos habían conocido a un Dios de poder que cambia y que transforma. Así que usted, si no está dando frutos, hermanos, si no estamos dando frutos, tenemos que arrepentirnos. Porque el verdadero arrepentimiento da frutos.
Vamos a la palabra de Dios en 2 de Corintios 7:11. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Fíjense, se mencionan los frutos del verdadero arrepentimiento. Cuando se cambia el corazón, la vida, las acciones. Fíjense, Pablo, hermano, estaba preocupado por la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios era carnal, como nos dice la palabra de Dios. Yo no pude hablarles, ¿verdad?, como a espirituales, sino como a carnales. Cuando Pablo los exhorta, porque habían celos, habían contiendas, habían divisionismo en esa iglesia. Mis amados hermanos, esas cosas tenemos que desecharlo. Por eso Pablo se pone tan contento. Me gozo, decía él, me gozo, porque por fin fueron ellos contristados, porque fue el Espíritu que produjo ese cambio en ellos. Y vemos, ¿verdad? Aquí dice, qué solicitud, actitud de estar dispuestos a cambiar. Un creyente arrepentido está solícito a corregir errores. ¿Cuántas veces nos equivocamos? Yo me he equivocado muchas veces. Pero cuando uno está arrepentido, está uno dispuesto a cambiar. Y el segundo fruto dice, defensa. ¿Qué defensa? Rechazo por el pecado. Es rechazar el pecado y defendernos mediante la palabra y la fe de los ataques del enemigo en contra de nosotros. ¡Qué indignación! Odio por el pecado, aborrecer el pecado y alejarse de él. Sentir aborrecimiento por el pecado. Temor de Dios. Cuando hay arrepentimiento, hay temor de Dios y se evita el pecado. Ardiente afecto, deseo de reconciliarse con Dios. Era en ellos había ese deseo de reconciliarse. El celo de Dios. Caminar con una actitud de cuidado, diligente e interés profunda por las cosas de Dios. ¡Qué vindicación! Reparación de daños, como lo hizo Zaqueo. Hermanos, son frutos del verdadero arrepentimiento. Pero ahora vamos a ver en Lucas 3:10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Muchos quizás están preguntando, ¿qué hago para arrepentirme? Pero nos dice la palabra de Dios en Lucas 10:3. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, da al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Fíjese, hermanos, aquí nos habla de compartir. Nos invita a ser generosos con los demás.
mí, ¿verdad? Me sorprendió, hermanos, cuando leí el libro de los Hechos, donde la iglesia repartía sus bienes a los más necesitados. ¿Cuántas veces nosotros nos cuesta dar, nos cuesta compartir? Pero Dios nos dice, hermanos, que ese cambio tiene que haber en nosotros. En Lucas 18:22 nos habla del joven rico. Jesús les dijo, verá, el joven rico cumplía con todas las cosas. Pero Dios, cuando él le preguntó, todo esto he cumplido. Y el Señor le dice, te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Fíjense que como este joven se puso muy triste. Se puso tan triste, hermanos, porque era tan rico, pero no podía compartir con aquellos necesitados. Por eso Jesús dice, cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Hoy, hermanos, el Señor nos está llamando a ser generosos, a dar. Si alguien te llega a tu casa, dale, ¿verdad? Dale un plato de comida, dale un vaso de agua, porque aún un vaso de agua será recompensado, dice la palabra de Dios. Y sigue diciendo, y vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentos con vuestro salario. Fíjense cómo el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Dios nos llama a cambiar esos malos hábitos, hermanos, en nosotros. No más tranzas, pesos justos, dice el Señor, balanzas justas. Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que el Señor demanda, hermanos. En otras palabras, ¿quieres arrepentirte? Deja el pecado. Isaías 1:16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Eso es lo que Dios nos demanda. Ese es el cambio que Dios quiere en nosotros. En esta tarde vamos a orar. Vamos a orar reconociendo que hemos fallado. Reconociendo, hermanos, que queremos cambiar verdaderamente. Dios conoce nuestros corazones. En Salmos 51, 3 y 4, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Tenemos que confesar nuestros pecados a Dios. Salmos 32, 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
pero también nos pide abandonar el pecado. Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gloria a Dios, aleluya. En esta tarde, hermanos, oremos al Señor. Oremos por esta palabra. Dios nos ha exhortado, Dios me ha exhortado a través de esta palabra, que Él quiere cambios, cambios en mi vida, cambios en su iglesia. Bendito Dios en esta tarde. Gracias, Padre, gracias por tu palabra. Sabemos que el Espíritu es el que convence, el que escudriña los corazones, Señor. Te pedimos que nos perdones, Señor, y nos limpies, nos laves con tu sangre. Queremos ser nuevas criaturas. Queremos dejar a un lado, Señor Jesús, todos esos malos hábitos, aquello que no hemos podido practicar. Ahora queremos practicarlo, Señor. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Haz que sea fuerte tu luz y en mí no hayan tinieblas. He pecado contra el cielo y contra ti, y sin ti yo sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad. Hoy tu amor, tu paz en mí, yo quiero atesorar. Perdóname, 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 perdóname. Siento dolor, estoy muy compungido. Es de verdad que estoy arrepentido. No puedo más ofenderte y sentirme vacío. Hoy doy un giro y cambio mi vida. Tomo la cruz y hago nuevos mis días. Quiero llevar tu presencia, tu amor, tu justicia. He pecado contra el cielo y contra ti, y sin ti yo sé que no podría vivir. Hoy estoy arrepentido de verdad. Hoy tu amor, tu paz en mí, yo quiero atesorar. Perdóname, 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 perdóname.